El texto que estudiaremos en esta mañana es un texto único dentro, no solamente del Evangelio, sino de todos los Evangelios. Es un texto único porque es la única oportunidad donde alguien se acerca a Jesús y se va con las manos vacías. Todos quienes se acercaban a Jesús, recordemos que hay madres pidiendo por sus hijas, hay padres pidiendo por sus hijos, y todos reciben una respuesta favorable para ellos. Hemos visto a través del Evangelio de Marcos que el Señor está proveyendo pan a aquellos que tienen hambre de manera sobreabundante. Él está liberando a quienes están cautivos por los demonios. Él está reprendiendo las tinieblas. Él está avanzando y ha comenzado a partir del capítulo 10 un camino que es ese término, va en el camino, está en el camino, todo el tiempo dirigiéndose a Jerusalén, porque Él va camino a la cruz. Pero en ese camino hay un único hombre, un único personaje que se va con las manos vacías. Porque en vez de recibir el reino de Dios como un niño, se aleja de Jesús. Eso es lo extraño. Es el único texto donde alguien se acerca a Jesús y luego se aleja de Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón se aleja de Jesús con las manos vacías, entristecido este hombre? ¿Por qué ese lamentable desenlace? Porque tenía muchas riquezas. Porque él consideró las riquezas como algo más valioso que Cristo mismo. Y ese es mi mensaje en esta mañana, queridos hermanos y amigos. Debes dejar los tesoros terrenales si quieres disfrutar de los tesoros eternos. Debes desprenderte de los tesoros terrenales en tu corazón para poder disfrutar de los tesoros eternos. Y vamos a ver en 2 puntos. En primer lugar, veremos que de los versículos 17 al 27 es necesario despojarse de los tesoros terrenales. En primer lugar, ya lo vamos a explicar un poco. Y en segundo lugar, de los versículos 28 al 31, Jesús es el tesoro eterno. Debemos despojarnos de los tesoros terrenales porque Jesús es el tesoro eterno. Aparece aquí un joven, en los 3 evangelios sinópticos aparece esta misma escena, y es curioso porque está después de que el Señor o están impidiéndole a los niños acercarse a Él, y Él dice que hay que recibir el reino de Dios como un niño. En todos estos 3 evangelios aparece esta escena de este hombre conectada al hecho de que Él no quiere portarse como un niño que recibe el reino. Él tiene otras intenciones. Es un joven, nos dice Marcos, que era un hombre que vino junto a Él con una actitud un poco afanada, un poco apresurada, urgente. Vino corriendo. No solamente viene corriendo, sino que Marcos nos dice que se arrodilló delante de Jesús. Él tiene una actitud reverente. Parece que era un joven de los cuales podía jactarse de ser una buena persona. Era un buen joven. Mateo y Lucas mencionan que era un joven rico, pero además parece que era un principal, es decir, era alguien destacado en esa comunidad. Era un joven que tenía muchas riquezas, pero a pesar de todo eso, él tenía una buena reputación. Él se dirige al Señor con muy buenas intenciones y tiene una pregunta muy importante. Dice el versículo 17:
Él se arrodilló ante Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Parece ser que este hombre solo tenía esa oportunidad. Él viene afanosamente ante Jesús a responder la pregunta más importante de nuestra vida, la pregunta que no podemos salir de este lugar sin resolver. Es una pregunta que no puede quedar en el aire, no puede ser aplazada, no puede ser postergada. Y es: ¿dónde pasaremos la vida eterna? En el siglo XVI, en tiempos de Martín Lutero y Juan Calvino, la vida eterna era una pregunta muy importante. Saber dónde pasaremos la eternidad era tan importante que muchos querían pagar las indulgencias para sacar a su familia, aún los que ya habían muerto, del purgatorio. Era tan importante que la gente no dormía al pensar en el destino eterno de su familiar. Es muy importante, es una pregunta que debemos resolver porque la vida es corta, la vida pasa rápidamente. Hoy estamos aquí muy juveniles, pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estamos totalmente desconcertados porque el tiempo pasa y vuela. Necesitamos rápidamente resolver la pregunta: ¿dónde pasaremos la vida eterna? Porque la vida eterna es para siempre y solamente hay dos lugares donde podemos estar. No hay lugares de tránsito, no hay lugares de transición, no. O estaremos en eterna condenación o estaremos en eterna bendición. Y por eso este joven está afanado, está preocupado. Es un joven sabio, porque se encuentra con Jesús, pero él le llama maestro bueno. Ahora, es el término maestro bueno, el Señor tiene que corregir, porque le dice el Señor: nadie es bueno sino solo uno, Dios. El Señor Jesucristo no. Muchos críticos de la Escritura están diciendo o dicen que esta expresión del Señor Jesucristo está negando que Él es Dios. Pero Él no está negando que es Dios. Él está tratando de ayudar a este joven a no usar la palabra maestro con la palabra bueno juntas. Porque Él no se acerca a Jesús como Dios, sino como maestro. Lo ve como un rabí, como un rabino. Entonces, el Señor Jesucristo, solo hay uno bueno, solo hay uno. Y para los judíos, ellos eran muy preocupados por usar correctamente la palabra bueno. Nosotros en este tiempo le decimos hasta bueno a nuestros perros. Si se portan bien, decimos: es un perro bueno. Se porta bien, se porta juicioso. La palabra bueno está por doquier. Todo el mundo habla de su bondad, todo el mundo habla: no, yo soy muy bueno, lo único que hago es trabajar, pago mis impuestos, no he matado a nadie. Todo el mundo se siente bueno consigo mismo. Hay una buena percepción de sí mismo. Pero el Señor Jesucristo corrige este mal entendimiento de este joven, porque solo hay uno que es plenamente bueno, que es perfecto. Que la palabra bueno implica perfección de bondad. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, dice que no hay justo ni aun uno. No hay uno solo bueno sobre la tierra. Por eso el Señor quiere primero, antes de contestarle a este joven, corregir que se está acercando a Jesús, pero no lo considera Dios y le está llamando bueno. Y es por eso que el Señor le dice en el versículo 19, habla sobre los mandamientos que están en las tablas de la ley, y el Señor está refiriéndose al segundo bloque de mandamientos. Y tienen que ver con la relación con otras personas. Entonces, estos mandamientos tienen que ver con otros. El Señor le dice: conoce los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes.
No des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Sino también hay un mandamiento allí, o hay una frase del Señor, dice, no defraudes. Esto quiere decir que el Señor no quiso decirle inmediatamente, no codicies, porque el Señor quiere dirigirlo a su corazón. ¿Sí? Él le dice, no defraudes. Hablando, quizás, dicen algunos eruditos, que el Señor está aplicando la codicia indirectamente, porque parece que Él se enriquecía a costillas de otros, defraudando a otros. Su riqueza no era una riqueza tan limpia. Y es por eso que este joven, o sea, el Señor está dirigiéndolo a la ley para que él se sienta un pecador. El Señor le ha hecho la pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero el Señor no le dice qué hacer. Porque la respuesta aún él necesita conocerla, y la respuesta es Cristo mismo. Es la gracia la que puede salvar a este hombre, pero él, la frase que dice en el versículo 20, Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Para un judío, la juventud se remontaba a partir de los 12 años. En otras palabras, él ha dicho, todo lo que me dices de los mandamientos, todo lo he cumplido. Él tenía un alto concepto de sí mismo. Pero el Señor lo quiere llevar a que él se sienta pecador, pero él no se siente pecador. Él se siente un cumplidor de la ley, al menos de la ley que tiene que ver con otros. Ahora, él es sincero al decir, todo esto lo he cumplido. O sea, parece que el sentido del texto, él no está siendo hipócrita. Él se ha portado bien con las personas. Él trata a la gente de manera amable. No ha deshonrado a sus padres. Se siente bien consigo mismo. El problema, ¿cuál es? Que él piensa que solo le falta un pequeño detalle para heredar la vida eterna, es decir, para entender que después de su muerte él iba a resucitar para siempre y disfrutar de las bendiciones de Dios que tenía un judío cumplidor de la ley. Sin embargo, el Señor apunta directamente al trono de su corazón. Versículo 21. Notemos los detalles de Marcos. Él dice, Jesús mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende todo cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. El Señor le está directamente desenmascarando el corazón de este joven que se sentía muy bien consigo mismo. Porque en realidad su corazón estaban las riquezas por encima de Dios. El Señor no menciona los primeros mandamientos. De hecho, el primer mandamiento, si lo recordamos en Éxodo capítulo 20, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él estaba violando ese primer mandamiento. Por lo tanto, él se creía merecedor de un reconocimiento por su moralidad, por su religiosidad, por su cumplimiento. Pero la actitud que tiene, dice versículo 22, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes.
Este hombre rico, este joven rico, se alejó de la única posibilidad que tenía para salvación. Este hombre se acercó a Cristo, pero se alejó a la condenación. Porque le faltaba una cosa, le faltaba creer en Jesucristo. Ahora, no significa entonces que ser pobre es una virtud. No. No significa que todos tenemos que entrar a un estado de miseria para alabar a Dios. No. Las riquezas usadas sabiamente financian misioneros. En Estados Unidos hay un hombre que tiene una cadena de comidas rápidas, es creyente, muy exitoso, pero él cierra los domingos para que sus empleados vayan a el culto de adoración. Financia muchas cosas. Entonces, el problema no es las riquezas en sí, sino el amor y la seguridad que dan las riquezas, que sustituyen la seguridad de salvación únicamente en Cristo. La actitud hacia las riquezas o hacia aquellos que tienen esta posibilidad es que finalmente aquellos que no reconocen a Cristo va a ser un impedimento para su salvación. Los discípulos se asombran de las palabras de Jesús, pero Él les responde y les dice tiernamente: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Algunos han interpretado que quizás en Jerusalén había una puerta que se llamaba la aguja, eso dicen, y que entonces los camellos se quitaban su carga para pasar por ella, dando posibilidades de que pudiera entrar un rico fácilmente, o al menos con cierta incomodidad, pero eso no es cierto, no es bíblico. El Señor está hablando en términos exagerados, sí. Él está exagerando de tal manera que nosotros y sus discípulos puedan ver que es imposible salvarse por sí mismo. Es imposible. Y los discípulos lo entienden así. Por eso el versículo 26 dice, ellos cuando Él les dice, ¿cómo así un camello? No está hablando del animal más grande de Israel y el orificio más pequeño de Israel. Ellos entienden la ilustración exagerada del Señor. Porque ¿cuál es la respuesta de ellos? Entonces se asombraron y dijeron entre sí, ¿quién podrá salvarse? Si un rico no puede salvarse, para el pueblo de Israel, la gente que tenía dinero y más que guardaba la ley, eran personas destinadas a la gloria eterna. Porque para ellos las promesas que encontraban en Deuteronomio eran de prosperidad, o sea, estaban malinterpretando esos pasajes. Porque el Señor, claro que sí, Él tenía un pacto con el pueblo de Israel, pero ellos pensaban, como muchas piensan quizás en este tiempo, que la gente que tiene dinero, que tiene riquezas, está respaldada por Dios. Mucha gente se siente que si tiene comodidades, que si tiene riquezas, entonces la gente dice, o puede llegar a pensar que está bien con Dios, porque no tiene enfermedades, disfrutan,
y además de eso tienen riquezas. Sin embargo, es imposible salvarse sin la obra de Cristo. Es imposible salvarse cumpliendo mandamientos. Es imposible para la moralidad humana. Es descabellado para Dios que alguien pueda salvarse por sus propios medios, tratando de vivir una vida correcta, una vida buena, entre comillas. Porque el único bueno es Dios. Y por eso el Señor, mirándolos, mirando su corazón, mirando su preocupación de los discípulos, les dice: para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Dios sí puede salvar. Los discípulos decían, quizás entre ellos mismos: si una persona rica no puede salvarse, nosotros que somos pobres, entonces no nos vamos a poder salvar tampoco. Porque los que tenían más dinero podían dar más ofrendas y podían participar mejor de los sacrificios. Entonces ellos se sentían en desventaja. Bueno, y si nosotros pobres, entonces ¿dónde quedamos nosotros? Si los ricos no pueden, y que tenemos la percepción de que son aceptados, bendecidos por Dios, ¿dónde quedan ellos? Pero la respuesta a Pedro cuando dice: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El Señor no solamente le dice que es posible lo que es imposible para los hombres, de salvarse. Sí se pueden salvar, porque tanto ricos como pobres tenemos acceso al reino de Dios por la sangre derramada por Cristo. Lo imposible desde Edén se hace posible por el sacrificio de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo le da aliento a los discípulos de que la salvación que parece imposible por obras humanas, o que es imposible más bien, es posible solamente porque Él va camino a Jerusalén, porque Él va camino al Calvario, porque Él va camino a ser molido por los pecados de ricos y de pobres. Pocos ricos, quizás, según el texto. Dios no está en nosotros mandándonos únicamente a cumplir mandamientos. Tristemente, para muchos que aspiran ir a la vida eterna, presentarán las credenciales a Dios diciendo: yo cumplí, yo me leí la Biblia, yo era diácono, yo creé una fundación, yo hablaba bonito, yo no maltraté a nadie. Quizás muchos en aquel día, u otros dirán: mi papá oraba por mí, mi mamá oró por mí. Pero lo que el Señor Jesucristo está mostrándonos es que Él quiere que nos relacionemos con Dios. El rescate es de nuestras almas autosuficientes.
¿Qué es más sencillo? ¿Venir el domingo a la iglesia o perdonar a un hermano que te ha ofendido? ¿Qué es más sencillo? No me contesten. ¿Qué es más sencillo? ¿Leer 5 capítulos diarios que reconciliarte con tu esposa que te ofendió, o con tu esposo, o con tu hermano, o con tu padre? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? Quizás participar en algún ministerio, que amar a los que no merecen ser amados. ¿Qué es más difícil? Por eso es que necesitamos a Cristo. Porque al amar a Cristo, al amar su nombre, al relacionarnos con el Padre Celestial por medio de su Espíritu en nosotros, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces el Señor Jesucristo quita la factura que tenía en contra de nosotros, porque fue atribuida a su Hijo en la cruz, saldando para siempre la deuda de nuestros pecados. Y Él es el único tesoro verdadero y eterno. Los egipcios, y hace poco veía un documental, los egipcios eran enterrados con todos sus tesoros. Luego los saqueadores de tumbas se quedaban con eso, porque ellos se volvieron tierra, polvo, junto con sus riquezas. Todas las riquezas de esta tierra un día no estarán, se esfumarán para siempre, como sucedió en los años 30 en Estados Unidos. Cientos de ricos se subieron a un barco. Cuando regresaron estaban en la ruina. Una crisis mundial. Todo lo que parece riqueza un día se esfumará. Todo se caerá como un castillo de naipes. Ni siquiera la riqueza nos sacará de cuidados intensivos. Pero la riqueza eterna, que es Cristo Jesús, Él permanecerá para siempre. Y por eso el segundo punto es más corto que el anterior. Jesús es el tesoro eterno. Necesitamos abandonar todo aquello que obstruya el amor por Cristo en nuestro corazón, todos los ídolos, nuestra seguridad. Si nuestra riqueza es nuestra salud, tenemos que entregársela a Dios. Si la satisfacción más profunda de nuestra alma es una relación con alguien, entonces tenemos que entregarla a Cristo. Si nuestra mayor seguridad es nuestra cuenta bancaria, entonces tenemos que despojarnos de ese amor. Porque la codicia no solamente ataca a los ricos, sino también a los pobres que quieren esas riquezas, pero no las tienen. La diferencia es que unos las disfrutan ya y otros no las tienen. Pero en el corazón del ser humano está el deseo y el anhelo. Y todo eso será un obstáculo. Porque el único tesoro es Cristo. Si Jesucristo no es el único tesoro, no podremos estar con Él para siempre. Ese es el costo, hermanos, de seguir a Cristo. Toda nuestra vida, la vida misma es el costo que con gozo pagaremos para estar para siempre con Él. No es menos. Es la vida misma. Seguir a Cristo. Él es el tesoro eterno. Ante la preocupación de los discípulos porque ellos habían dejado todo, dice Pedro, versículo 28, entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dice: en verdad los digo,
No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor promete que nos dará 100 veces más. Esa expresión 100 veces es algo que nosotros no podemos calcular. No sabemos exactamente cómo serán esas glorias celestiales con calles de oro, mar de cristal. No entendemos esas expresiones quizás en Apocalipsis, cuando ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, ya las cosas pasaron, ya no habrá injusticia, ya no habrá corruptos, ya no habrá sangre derramada, ya no habrá camionetas blindadas, ya no tendremos que poner hierro a nuestras ventanas. Ya no tendremos que huir de aquellos que nos persiguen, porque el Señor incluye persecuciones en este mundo a su pueblo. No nos olvidemos de eso, porque Él ha prometido estar con nosotros aún en las persecuciones, aún en el lamento, aún en el llanto, aunque nos sintamos totalmente desconcertados por este mundo al ver los noticieros, al ver llegar las noticias. Enfermedades, muertes, dolor, guerras, llanto, terremotos, desconsuelo, falsas enseñanzas. Todo eso, finalmente, recibiremos para siempre el consuelo de Dios. Si ustedes notan, en el versículo 30 no se nombra la palabra Padre. Él dice, han dejado Padre, pero ¿qué recibirán? 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres e hijos. Algunos estudiosos de la Escritura dicen que está hablando de la iglesia en este tiempo. Porque aquellos que abandonan todo por Cristo no quedarán huérfanos, no quedarán desamparados. Porque tendrán madres, hermanos, hermanas en la fe, que juntos nos consolaremos unos a otros, con un solo Padre, Dios, el Padre Celestial. Quisiera preguntarte, y tienes que mirar hacia adentro de tu corazón, como hablábamos en la oración, mirar hacia adentro. ¿Cuál es el tesoro de tu corazón? Piensa por un momento. Hay algo que si te lo quitan te deprimirá, te enojará, te entristecerá profundamente. Familia, bienes. La única manera en que podrás resolver la pregunta más importante, ¿dónde pasarás la vida eterna?, es si sigues en pos de Cristo como tu único tesoro. Pero quizás hay otro grupo de personas que ya están siguiendo a Cristo, pero lloran en secreto o se lamentan en secreto por seguir a Cristo. Recuerda que Jesucristo pagó a precio de sangre para que no te sientas desamparado ni solo, ni vacío. Que tienes un Padre Celestial que te consolará, te escuchará, te reconfortará y estarás para siempre con Él. Porque Cristo pagó el precio de nuestro consuelo.
Vamos a orar por los elementos. Entonces, si quieres, Víctor y Jason nos ayudan a repartir los elementos. Vamos a orar y terminemos en oración esta parte. Padre, te damos gracias por tu Hijo. Gracias, Señor, por el alto costo que pagó nuestro Señor, que ahora recordamos por medio del pan y el vino. Recordamos su muerte cruenta en la cruz, la cual nos has llamado a anunciar hasta que tú regreses a hacer justicia y a rescatar a tu pueblo, a tu iglesia, de este mundo de pecado. Te damos gracias por el privilegio que nos das de participar de esta Santa Cena y ayúdanos, Señor, a recordar cada vez que bebemos la copa, cada vez que comemos el pan, el alto precio y también el alto costo que nos invitas a poder descansar en ti cada vez que nos sintamos desfallecer. Te lo pedimos y te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén.